Querido David, bienvenido. Un placer. Muy contento de que estés acá. Te Igualmente. voy a plantear la primera pregunta en términos de, no sé si larga duración, pero mediana duración. Acaba de morir Gorbachev. En el clima de aquella época, Fukuyama dijo: llegamos al fin de la historia. Empieza el paraíso, la paz kantiana, el paraíso de la democracia eterna. Al cabo de todos estos años, ahora nos encontramos las democracias muy cuestionadas, la gente que no se pueden entender unos con otros, conflictos nacionales, nacionalistas aquí y allá. Vos venís de uno de ellos, que es el conflicto que está planteado, la guerra o el ataque de Rusia a Ucrania por temas de nacionalidades, de expansión, etc. ¿Qué pasó? Bueno, para empezar, creo que Fukuyama había imaginado en su manera hegeliana que la economía capitalista, estilo más o menos Unión Europea, estadounidense, iba a seguir exitosa y no ocurrió así. Hemos entrado después de 2008, como vos sabes perfectamente, en una conciencia de, digamos, las debilidades del modelo capitalista occidental y las ventajas del modelo capitalista autoritaria de China. Y nunca había pensado en esto Fukuyama, al menos lo creo. Obviamente hay críticas totalmente injustas hacia Fukuyama. Nunca dijo que no habría más guerras o crisis migratorias o no sé qué. Dijo que el fin de la historia quería para él, hegeliano, decir que hemos llegado al punto de saber qué sociedad iba a ser exitosa. No ocurrió así. Hemos subestimado, creo yo, el poder del populismo, el poder del nacionalismo, el poder de las identidades, sobre todo, porque, por ejemplo, en los Estados Unidos tenemos una crisis de identidad. Somos un grupo más o menos unido o somos, tribus combatiendo, luchando uno contra otro. Estuviste hasta hace pocos días en Ucrania. A mí me gustaría que le cuentes a los que nos están mirando, le pintes lo que vos viste en Ucrania. Bueno, ¿Qué es hoy la guerra ahí? Sí, salí de Ucrania una semana, 10 días antes de la gran contraofensiva exitosa de los últimos 3, 4 días. Entonces yo he visto un frente de combate más congelado con pocas victorias ucranianas. Pero es una guerra, de un lado, al frente, en la primera línea, en las trincheras, como 14 o como la Primera Guerra Mundial. Y en otros sentidos también, porque lejos del frente no hay guerra. Hay soldados, hay familias llorando los muertos, pero no es una guerra total en el sentido de, no sé, bombardeos de ciudades cotidianos como en Alemania en 43 y 49. Esta contraofensiva que está ocurriendo, ¿qué consecuencias va a tener, según vos estás mirando, para Rusia? ¿Cómo está
Bueno, mirando Putin esto que está pasando? Bueno, imagino con mucha sorpresa, o Putin se mintió a sí mismo, o sus asesores mintieron a él. Hay dos posibilidades, porque empezaron a pensar, en 3 o 4 días vamos a conquistar Ucrania. Ucrania no es un país auténtico, es una invención, no sé, de unos nacionalistas o del occidente, pero no es auténtico. Después de 3, 4 semanas, habían entendido en Moscú que, bueno, no iban a conquistar Ucrania fácilmente. Después, plan B, pensaron que pudieron hacer la guerra de manera muy violenta en el frente y en un sentido, hacer de la guerra un matadero, digamos. Y esto también no lograron, porque vemos con la contraofensiva ucraniana que no han destruido ni al ejército ucraniano, ni a la voluntad popular. ¿Y dónde está la fuerza de Ucrania? Bueno, es la fuerza de un lado del nacionalismo. Y todos subestiman, creo, la historia. Sabemos, todos que estamos, que conocemos un poco la historia de Europa del Este, sabemos la historia del nacionalismo irlandés o el nacionalismo de los polacos. Pero también en el siglo XIX había un gran nacionalismo ucraniano contra el imperio ruso. Y los rusos nunca creían en esto y están, aprendiendo de la manera más dura sus errores. Pero yo tengo mucho miedo que la única posibilidad para Putin es de hacer una guerra mucho más dura, mucho más violenta, sobre todo bombardear con cohetes, con artillería. ¿Y cuál sería la reacción de la comunidad internacional frente a eso? Yo no creo que Joe Biden va a permitir que Ucrania sea derrotada. Creo que hay una ira en Washington contra Putin, sobre todo del lado del Partido Demócrata, porque piensan, y no importa que sea el caso o no, están convencidos, Joe Biden, Anthony Blinken, Austin, la familia Clinton, etc., que Putin robó Hillary de su victoria en 2016. Lo creen. Y es el momento de la revancha. ¿Y vos pensás que si se diera ese escenario que estás planteando frente a esta contraofensiva de una guerra que recrudece porque Putin va a una guerra mucho más agresiva, estaríamos en las puertas de otra guerra, de otra escala? Hay todavía la posibilidad de, por ejemplo, explotar una bomba nuclear. Hay personas en Moscú que hablan de una bomba de demostración, como dicen, en la isla de los Serpientes, una isla vacía cerca a 200 kilómetros de Odessa. Es posible. Es posible que Putin decida de tratar de destruir las grandes ciudades de Ucrania, pero no veo que, creo que en este caso los Estados Unidos, Gran Bretaña y Polonia, porque nadie habla de la suba de Polonia como uno de los efectos de esta guerra será adentro de la Unión Europea. El poder de la Polonia va en un sentido reemplazar a Gran Bretaña, creo. Y están dispuestos a luchar y no creo que hay una
digamos, una ruptura psicológica o de voluntad en términos del pueblo ucraniano, y Zelensky, el presidente, antes de la guerra, tenía muchos problemas. Ahora están de la extrema derecha hasta la izquierda. Bueno, están todos juntos. Es un poco como en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Evocaste a la reina Isabel. Ella trabajaba como en un, no sé, como soldado en los auxiliarios en la época femeninas. Churchill, el gran señor de la guerra, ganó la guerra y después regresó a la política. Y creo que en este momento tenemos la misma situación en Ucrania, una política nacional congelada hasta el fin de la guerra. Te llevo ahora a un lugar tan distinto o tal vez parecido en algún rasgo por el nivel de conflicto, etcétera. Chile. ¿Qué viste en Chile? ¿Qué fue el resultado del plebiscito en Chile? Sí, estuve allí con personas muy militantes de la militancia izquierdista cultural, que es el mundo que conozco en Chile, pero y no creen, nunca he entendido por qué piensan que estoy de izquierda, pero es otro asunto. Cuando llegué a Santiago de Chile, más o menos 3 días después de haber salido de Kiev, de la capital de Ucrania. Y si uno abría una foto de Santiago y una foto de Kiev, sin identificar las ciudades, toda persona racional hubiera pensado que la zona de guerra fue Santiago, porque el centro de Santiago es destruido. Yo conozco un poco Chile, pero no había estado ahí después de la, entre comillas, estallido social. Y no había entendido yo que el nivel de la destrucción... Octubre del 19. Exactamente. Y ahí no me sorprende que había ganado el rechazo, porque no puedo creer que el chileno, no sé, un chileno normal, ordinario, no sé cómo decirlo exactamente en español, el chileno promedio, ¿cómo pueden votar en favor de una constitución que ha dado la impresión, al menos, a ser construida para satisfacer a las personas que habían destruido los centros de Valparaíso y de Santiago? Me parece tan irrealista. Y después del resultado, el próximo día, había una manifestación, mientras que Boric estaba obviamente negociando con todos los partidos y que el Partido Comunista tuvo que decidir qué hacer, etc. Había una gran manifestación de estudiantes cerca de la Moneda y ellos hablaban con el eslogan de los estudiantes: ante un pueblo sin memoria, seguimos luchando. Bueno, repito, el chileno promedio, ¿qué puede pensar cuando ve esto? Más seguramente creo que esta persona estaría más en favor del rechazo. Te quiero hacer una última pregunta. Vos estás presentando en estos días, en distintas audiencias, digamos, este libro que me gustaría mostrar. A ver ahí. Susan Sontag, obra imprescindible. Es un trabajo que viene de tu mano, es la edición
que vos hiciste de lo que te parece que es la obra imprescindible de Susan Sontag, que fue tu mamá. Sí. ¿Qué significa, si vos le tuvieras que explicar a alguien que no sabe quién es Susan Sontag, quién es, quién fue, qué significa lo que está escrito acá para un lector? Bueno, es un poco difícil para mí, pero yo diría que es la gran intelectual europea de los Estados Unidos, para describirla así, como en un sentido, aunque no lo dicen de un gran libro de Ford Madox Ford, el gran escritor inglés, que su gran novela, El buen soldado, The Good Soldier, fue el mejor libro francés escrito en inglés. Y yo creo que es la gran intelectual, digamos, de Europa en los Estados Unidos, de la segunda parte del siglo XX. Y creo que la obra, bueno, va a perdurar. Esto no tiene nada que hacer conmigo. Es la antología que existe únicamente en español. Lo habíamos invitado un gran amigo mío, un gran editor y un gran amigo de la cultura argentina y la cultura latinoamericana, el gran editor español Claudio López de la Madrid. Y él había pensado en inventar una antología para este mundo hispanohablante. Te hago la última. Si tuvieras que definir cuál era la obsesión de Susan Sontag, ¿la principal? Para mí, su obra, en un sentido, el interés de su obra es el aspecto contradictorio, porque ella era un moralista en el contexto de los estetas y una esteta en el contexto de los moralistas. Y esa me parece una contradicción interesante que tal vez que permita a la obra de seguir viviendo. Muchas gracias, David. Gracias. Hermosa charla, gracias. Gracias. Vamos a un corte y volvemos con Daniel Vilota, que nos va a hablar de la elección que se celebró ayer en Marcos Juárez, crucial para la vida de Juntos por el Cambio por el carácter simbólico que tiene, y Pancho Olivera, Barras Bravas, Justicia, Poder Político y el Mundial de Qatar. Ya volvemos. El rol que voy a jugar yo como presidente de la República, nuestro gobierno, y en el cual nos vamos a empeñar en conjunto con todos ustedes, es en encontrarnos como país, en avanzar en justicia, igualdad, en avanzar en mayor desarrollo y crecimiento para todos y todas. Y sepan que este momento histórico seguramente va a quedar guardado en nuestras memorias por mucho tiempo. Nos están mirando desde todo el mundo. Ejerzamos nuestro derecho y deber a escribir nuestra historia mediante el voto con responsabilidad, con tranquilidad, con calma y con mucha alegría y orgullo. Con foco en el futuro, introducimos una visión renovada en nuestra marca. Newmark Knight Frank ahora es Newmark. Newmark es la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo.